Bueno, vamos a hablar un poco sobre el pensamiento de Rousseau, este, y lo que va a dejar, de alguna manera visualizar en el discurso sobre la desigualdad, que es una de las horas que nosotros hemos abordado. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a ubicar primero a Rousseau en su contexto, que es la modernidad. Estamos hablando que Rousseau es de 1712, fallece en 1778. Podemos decir que Rousseau, si bien es moderno, es posterior a Hobbes, ¿sí? Eh, lo ubicamos en la modernidad, nada más y nada menos que en la era de la Ilustración, siglo XVIII, edad de las luces, en donde los hombres empiezan a tener una brutal confianza en la razón y en la ciencia, en donde se da todo un discurso de los intelectuales acerca de que este es el momento, de que los hombres se animen a pensar por sí mismos, como veíamos con Kant. Este es el momento en donde de alguna manera nos liberemos de todas estas costumbres o malos hábitos de que otros piensen por nosotros y demás, tomar las riendas, ¿no? Todo este discurso divino con el que Rousseau va a estar en desacuerdo. Este ideal, dice Rousseau, de sociedad ilustrada, para él va a implicar un retroceso, ¿sí? Va a despreciar directamente todo lo que tenga que ver con estas artes o ciencias mecánicas, porque implican para él justamente un retroceso en lo que es, digamos, el hombre en sí, y sus capacidades, ¿no? Y bueno, va de alguna manera entonces a estar en contra de todos estos ilustrados y todos estos discursos y esta fe en la razón. Perdón, ustedes recuerden que con la ilustración también viene acompañado lo que nosotros vemos como la revolución industrial. La revolución industrial, la podríamos ver como una gran revolución y más, pero bueno, Rousseau también nos dice, esto trae un aumento en demográfico, un aumento de los problemas sociales, económicos, desigualdad, se acrecentan más las clases sociales. Entonces todo esto, Rousseau lo ve como algo negativo y no lo ve como algo a lo que debamos estar orgullosos ni mucho menos, ¿no? Que es el clima un poco que se quería transmitir. Su punto de partida, podemos decir, o de inicio, del discurso de la desigualdad es el hombre de esa sociedad en la que él vive, el hombre del siglo XVIII, ¿sí? Este, un hombre que como podemos ver está totalmente corrompido, ese ruso, corrompido, se ha alejado del estado de naturaleza, y cada vez lo vemos más codicioso, más violento, más ambicioso, en donde lo que único que aumenta es la brecha de desigualdad social, la brecha de estamentos, ¿sí? Ahora, ¿cómo llega este hombre a este punto? ¿No? Bueno, vamos a pensar un poco en esto. ¿Cuál es el origen de estas desigualdades políticas, perdón, de estas desigualdades sociales que vienen venimos visualizando ese ruso? Hay un origen de la desigualdad. ¿Cuál es? Y él quiere llegar a ese análisis, por lo tanto nos invita a pensar, al igual que Hobbes, en un estado hipotético de naturaleza. Dice, hay un estado primitivo o de naturaleza, que podemos llamarle. Este estado es previo a la existencia de la sociedad tal como la conocemos, ¿verdad? Presocial, podemos decir. Es un estado presocial. En este estado presocial, la desigualdad
que existe es solamente una, dice Rousseau. La desigualdad en este estado de naturaleza es una desigualdad física, es decir, una desigualdad natural. Una desigualdad que va a residir evidentemente en cosas propiamente, como dice acá, naturales, como la edad, el sexo, la salud, ¿tá? Todas las desigualdades que tienen que ver con la fuerza, capacidades naturales, con las que evidentemente estamos en desigualdad de condiciones a la hora de, qué sé yo, de como la otra vez hablábamos, bueno, si tenemos que correr por nuestra vida, la salud va a ser fundamental y va a marcar justamente una desigualdad. Pero es natural, es propia, ¿sí? Estos seres en estado primitivo, de naturaleza, son seres que son guiados por las necesidades de supervivencia, que podemos decir que para Rousseau destaca de alguna manera, que son la búsqueda de alimento, la búsqueda de refugio, la reproducción, ¿sí? Esto no aparecía en el estado de naturaleza de Hobbes. Eh, y estos seres instintivos están guiados puramente por sus necesidades. Entonces su vida no va a ser una vida social, va a ser una vida solitaria, ¿sí? Nosotros recordemos que con Rousseau también, con Hobbes, perdón, también hablábamos de que en el estado de naturaleza encontramos que los hombres eran seres solitarios, bruscos, dice Rousseau, dice Hobbes, embrutecidos, de corta existencia. Estos hombres en el estado de naturaleza, según Rousseau, también son hombres solitarios. Que lo que único que intentan hacer es sobrevivir, ¿sí? Es una vida solitaria, aislada, donde no tienen asociaciones, no hay vínculos, no hay familia, se vinculan para reproducirse exclusivamente, pero no establecen un vínculo real, ¿sí? Ahora, este hombre tiene unas características que lo hacen diferente al hombre en estado de naturaleza de Hobbes. Y este hombre, por ejemplo, tiene algunas cualidades innatas que lo hacen distintos. Por ejemplo, tiene la cualidad de perfeccionarse. Como ser racional, se puede perfeccionar, puede mejorar, ¿sí? Y esto, que lo vemos ahora como algo buenísimo, en realidad Rousseau dice, este va a ser uno de los grandes problemas, porque va a desenlazar un montón de dificultades a la larga, ya que el perfeccionamiento, cuando nos empezamos a corromper, tiene un costo muy alto. Entonces, vamos a ver cómo de alguna manera esta cualidad de perfeccionarse, que en principio parece muy buena, no termina siendo tanto. ¿Ah? Y otra cosa que va a suceder en el estado de naturaleza, y vamos a destacar otra cualidad de este hombre, así como encontramos la cualidad de perfeccionamiento, encontramos el amor por sí mismo. El amor por sí mismo de estos hombres, dice Rousseau, es lo que le hace justamente darle tanto valor a su existencia y cuidar su vida, ¿sí? Sobrevivir, estar atentos a ello. Y otra cualidad, que es la más fundamental, yo creo que la que nos hace diferentes y destacamos, es porque de alguna manera de ahí es que sale toda esta idea de que el hombre para Rousseau en estado de naturaleza es bueno. En realidad nunca dice exactamente eso, sino que se desprende de su análisis. Y esta es la piedad o compasión. Dice, el hombre en estado de naturaleza, el hombre en general, tiene esta cualidad, la de tener piedad o compasión hacia cualquier otro ser que esté sufriendo o padeciendo. Entonces no tolera el sufrimiento de otro ser. Y esto hace que no cometa determinadas aberraciones, como podría cometer el hombre en estado de naturaleza de Hobbes, por ejemplo. ¿Ah?
En este caso no va a salir a matar porque sí, sino que va a matar solamente en caso de que no le quede otra para su media supervivencia. O sea que vemos acá un poco de algunas características de esa integridad o eso de ser recto, moralmente hablando, de este hombre en estado presocial que nos plantea Rousseau, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a llegar a este hombre a perder estas cualidades, o en realidad no a perderlas, pero a opacarlas, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Dice Rousseau. ¿Cómo es posible que podamos de alguna manera perder estas cualidades que nos hacían ser tan especiales, únicos, ¿no? Que de alguna manera enaltecía, digamos, lo propio de ser humanos. Dice, bueno, va a suceder que va a aparecer ahora sí lo que conocemos como la desigualdad, el segundo tipo de desigualdad, que es la desigualdad moral o política. ¿Y cuándo aparece? ¿Cuándo específicamente, dice Rousseau, aparece? Dice, bueno, aparece en el momento en que el primer hombre que dice, este terreno es mío. El primer hombre que cerca un terreno sin tener conciencia de alguna manera de ese acto, con ese acto está fundando lo que conocemos como la propiedad privada. ¿Ah? O sea que cuando el primer hombre cerca su terreno, va a desenlazar un montón de cosas que no tienen idea. Entre ellas es la desigualdad moral o política. Este va a ser el origen o de lo que nosotros llamamos el fundamento de la propiedad privada. Esto va a traer como consecuencia la desigualdad política y va a traer como consecuencia la desigualdad moral. Va a traer como consecuencia la lucha de clases, los estamentos, las divisiones, la falta de recursos. Porque acompañado de este hombre que cerca su terreno, también va a haber otro que se va a dar cuenta de que es útil tener provisiones para dos en vez de para él mismo, ¿no? Y así la igualdad se va desapareciendo y lo que va quedando es una mera desigualdad. Entonces estos hombres empiezan en esa capacidad de perfeccionarse, a darse cuenta de cómo acrecentar esa desigualdad en beneficio propio. Y bueno, aquellos que van teniendo mala suerte intentan asociarse con otros para ver si pueden fortalecerse, empiezan a asociarse para pescar, empiezan a asociarse para tener grupos de caza, empiezan a tener familia, entre otras cosas, empiezan a urbanizarse, empiezan a volver su vida sedentaria para poder asegurar un lugar, una permanencia. Y con todo esto, evidentemente también surge la violencia porque los recursos cada vez son más limitados y la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos cada vez es mayor. Entonces comienza la violencia, las usurpaciones a tener mucho poder, mucho lugar. Y bueno, y ante esto, también quienes tienen mucho, intentan hacer desesperadamente un pacto con los que, bueno, no tienen nada, decirle, bueno, a ver, les doy trabajo a cambio de que ustedes no me roben. Pero eso es muy difícil de sostener, porque llega un momento donde las personas, con la cualidad de perfeccionarse, recuerden que tenemos, empiezan a avivarse, a darse cuenta de que esto ya es insostenible. Entonces, bueno, es necesario allí, dice Rousseau, que evidentemente aparezca un pacto social o un contrato social que asegure que esta desigualdad genere la menor cantidad de opresiones y desigualdades posibles, ¿no? eh, de alguna manera el contrato o el pacto social va a aparecer para intentar resolver los problemas y establecer una sociedad justa, una sociedad que haga frente a este tipo de injusticias y desigualdades que ya no dan a más. ¿Sí? A través de este contrato social, al igual que en Hobbes, estamos hablando de que si bien es un contrato que va a tener características de alguna manera de ser voluntario y va a ser no va a ser no va a traer las características de coercitivo y demás como en el de Hobbes, que eso no lo vamos a profundizar nosotros ahora. Este pacto social también va a implicar, bueno, la renuncia de algo.
porque siempre que hay un pacto, hay un compromiso, va a implicar una renuncia. También vamos a renunciar a la libertad y a someternos a una autoridad, dice Rousseau. El tema es que, bueno, es la forma de obtener seguridad, igualdad de derechos y oportunidades esta sociedad tan injusta que venimos padeciendo. ¿Sí? Bueno, más o menos una idea de Rousseau. Sigan con el texto para poder profundizar más. Abrazo.